En la carta decía, café o postre incluido con el menú. Una persona pidió los dos. El mesero sonrió y negó con la cabeza. Era uno, no los dos. La carta no había mentido. Simplemente esa pequeña palabra «o» significaba algo distinto de lo que el comensal había entendido. Y ninguno de los dos estaba equivocado sobre el idioma. Ese malentendido, tan cotidiano que casi no se nota, esconde una de las ambigüedades más persistentes del lenguaje. Porque en español la palabra «o» hace ella sola dos trabajos que son distintos. Y como los hace con la misma cara, casi nunca reparamos en cuál de los dos se está haciendo en cada frase. El primer trabajo es el que casi todos oímos primero en la carta del restaurante, una cosa u otra, pero no ambas. Café o postre, al elegir uno se renuncia al otro. A ese sentido se le llama disyunción exclusiva. Exclusiva porque las dos opciones se excluyen entre sí, si una se cumple, la otra queda fuera. El segundo trabajo es más silencioso, pero está en todas partes. Piénsese en un requisito de admisión que dice, se aceptan candidatos con experiencia laboral o con formación de posgrado. Alguien que tiene experiencia entra. Alguien que tiene posgrado entra, y alguien que tiene las dos cosas queda descalificado por tener de más, por supuesto que no. Ahí la palabra «o» quiere decir, al menos una de las dos, y tener ambas también vale. A ese sentido se le llama disyunción inclusiva. La misma palabra, dos significados. En uno, tener las dos cosas es imposible o está prohibido. En el otro, tener las dos cosas es perfectamente válido. Y el idioma por sí solo no nos avisa cuál de los dos está en juego. Aquí conviene detenerse, porque la lógica hizo con este problema algo muy revelador. Cuando los lógicos necesitaron un lenguaje que no dejara resquicios de ambigüedad, no eligieron uno de los dos sentidos y descartaron el otro. Hicieron algo más honesto, les pusieron nombres separados y decidieron que por defecto, cuando dicen «o», hablan del sentido inclusivo. La disyunción inclusiva es verdadera siempre que al menos una de las partes lo sea, solo es falsa cuando las dos fallan a la vez. Café o postre en este sentido lógico sería verdad si hay café, verdad si hay postre, verdad si hay ambos, y falso únicamente si no hay ninguno de los dos. Y el sentido exclusivo no desaparece, se dice aparte con más palabras precisamente para que nadie lo confunda. Uno u otro, pero no ambos. La lógica no resolvió la ambigüedad del español eligiendo un bando, la resolvió separando lo que el idioma había juntado, pero lo interesante no es la etiqueta. Lo interesante es lo que se juega cuando los dos sentidos se cruzan sin que nadie lo note. Considérese una regla de un seguro que dice, la póliza cubre daños por incendio o por inundación. El cliente lo lee en sentido inclusivo, el que más lo protege. Si me pasa cualquiera de las dos o incluso las dos, estoy cubierto. La aseguradora, llegado el caso de una casa que se incendió y luego se inundó, podría intentar leerlo de otro modo o discutir si «o» abría o cerraba la doble cobertura. La frase es la misma. Lo que cambia entre estar cubierto y no estarlo es que «o» se estaba usando, y esa palabra en la póliza nunca se aclaró. Ese es exactamente el punto donde la distinción deja de ser un tecnicismo y se vuelve dinero, derechos, acuerdos. Un contrato que dice, el incumplimiento se sanciona con multa o con rescisión. No dice lo mismo si el «o» es inclusivo, pueden aplicarse las dos, que si es exclusivo solo una. Y quien redacta sabiéndolo, escribe distinto de quien redacta confiando en que se entienda. Hay un caso límite que termina de romper la intuición. A veces creemos estar ante una elección excluyente cuando en realidad las opciones no pueden darse juntas por razones del mundo, no del lenguaje. Nació en un año par o impar. Aquí no hace falta que la palabra «o» prohíba tener ambas. Es el mundo el que lo impide porque un mismo año no puede ser par e impar a la vez. En cambio, quiere pagar en efectivo o con tarjeta, admite perfectamente ambas cosas, se puede pagar una parte con cada una y solo el contexto, no la palabra, sugiere que se espera elegir una. La lección es incómoda. Muchas veces creemos que la exclusión la pone él, «o», cuando en realidad la pone la situación.
Y confundir una con la otra es lo que hace que dos personas lean la misma frase y entiendan cosas opuestas. ¿Qué se lleva uno de todo esto, más allá de un par de nombres? Una herramienta muy concreta, ante cualquier que importe en un contrato, en una norma, en una promesa, en una instrucción, la pregunta útil ya no es qué dice, sino cuál de los dos dice. ¿Excluye tener ambas o solo pide al menos una? Casi siempre la frase no lo aclara. Y darse cuenta de que no lo aclara es, muchas veces, más valioso que cualquier respuesta. Es el momento en que uno pregunta antes de firmar en lugar de descubrirlo cuando ya es tarde. Volvamos a la carta del restaurante. Café o postre. El comensal no se equivocó de idioma, se equivocó de leyó inclusivo donde el menú quería decir exclusivo. Y esa pequeña distancia entre dos sentidos de una sola palabra, tan pequeña que cabe en una letra, es la misma que separa a quien entiende un acuerdo de quien cree entenderlo. La próxima vez que una frase importante gire sobre un quizá valga la pena detenerse medio segundo y preguntar cuál de los dos está trabajando, porque casi nunca lo dice, y casi siempre importa.